Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de hoje, dia 29 de outubro, da terceira Jornada Latino-Americana de Direito Comercial aqui no IAB. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler um comunicado que foi encaminhado ao professor José Gabriel pelo Dr. Raul Echeverri, da UBA, Universidade de Buenos Aires, do presidente da Corte Nacional de Justiça do Equador, o Dr. Carlos Ramírez Romero, participando à realização da próxima Jornada Latino-Americana, da quarta Jornada Latino-Americana em Quito, no Equador. Então, permitam-me, preliminarmente, vou ler as considerações do Dr. Carlos Ramírez Romero. Señor Raúl Echeverri, profesor emérito de la UBA, Instituto ILADEM, Instituto Latinoamericano de Estudios de las Empresas y los Negocios. De mis consideraciones, por intermedio de la doctora Patricia Alvear Peña, he recibido la invitación a participar en las terceras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Comercial, que se llevarán a cabo a partir del 26 de octubre de 2015 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Evento que seguro será el lugar donde con altísima especialidad, se debatirá sobre el derecho empresarial en la región y las experiencias a nivel latinoamericano. Desde ya, auguro todo éxito a este espacio académico con la loable labor de ir forjando y construyendo el derecho latinoamericano. Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, propias de mis funciones, me será imposible acompañarles personalmente a tan innovador conservatorio. Sin embargo, y frente al encomiable propósito que los académicos miembros de la ALADI, bajo su dirección y liderazgo persiguen, desde ya me permito dejar expresa constancia de que consideramos pertinente que la sede de la cuarta Jornada Latinoamericanas de Derecho Comercial sea el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, cuyas fechas definitivas aún están por definirse, pero tentativamente se ha planteado los meses de septiembre, octubre del año 2016. Para tal efecto, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador cuenta con las instalaciones e infraestructura física necesarias que pone a su disposición para el desarrollo de las cuartas jornadas, así como el equipo de profesionales con experiencias en la difusión, coordinación y ejecución al más alto nivel que requiere este tipo de esfuerzos académicos para impactar de mejor manera a la sociedad. Conforme se ha informado, las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Comercial nacen del esfuerzo de cada uno de los miembros de la ALADI, buscando cumplir la misión de debate, difusión y construcción del derecho latinoamericano en el ámbito empresarial, conforme su visionaria filosofía. Con este contexto, en Ecuador, trabajaremos de la mano de la doctora Alvear para llevar a cabo la coordinación y ejecución de las cuartas jornadas. Hago propicia la ocasión para expresar a usted mis sentimientos de la más alta consideración, estima, firma el señor Dr. Carlos Ramírez Romero. Então, com isso, nós temos a confirmação da pretensão do Equador sediar as próximas jornadas e nós damos graças antecipadamente. Por antecipação. Bom, então, no caso, vamos a começar com a primeira palestra, que será proferida pela doutora Noelia Ruiz, em substituição à doutora Esther Ferre, da Universidade de Buenos Aires. O título da palestra, em português, O Consumidor e a Empresa no Código Civil e Comercial Argentino. En español, el consumidor y la empresa en el Código Civil y Comercial de la Nación República Argentina. Muchas gracias y bienvenida, señora. Gracias, muy amable. Esto está bien.
Sí, ahí. Bueno, el artículo de la doctora Ferrer se llama El consumidor y la empresa en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. En primer lugar, la doctora Ferrer quiere agradecer a los organizadores, especialmente al profesor Dr. José Asís de Almeida, por la invitación que tan gentilmente le ha cursado para participar en estas célebres jornadas y los felicita por el éxito de las mismas. Los contratos en la actualidad pueden ser divididos en 3 grandes especies o tipos en relación a la forma en que se contrata. Ello así, pueden distinguirse los contratos paritarios, es decir, aquellos en los cuales las partes contratantes poseen un mismo poder negocial, lo cual permite que consensúen el contenido de la trama contractual. Una segunda especie, la denominada contratos por adhesión, a cláusulas predispuestas o condiciones generales, correspondiendo, perdón, la computadora. Estos contratos se encuentran formulados mediante la modalidad de prerredacción o sujetos a cláusulas generales predispuestas, pero en todos los casos lo que trasluce en los mismos es la falta de posibilidad del cocontratante de influir en el contenido del contrato. En ellos hay libertad de conclusión en cuanto el contratante débil del negocio tiene la facultad de decidir contratar Discúlpenme, tengo un problema con la computadora. Sí, pero... Estos contratos no encontraban regulación en el Código Civil argentino, como tampoco en el comercial. Solo el artículo 38 de la Ley del Consumidor, Ley 24.240 de la República Argentina, aún vigente, los menciona sin definirlos, al referirse al control de incorporación, estableciéndose que la autoridad de controlar deberá vigilar que los contratos por adhesión no contengan cláusulas abusivas. Sin embargo, la jurisprudencia los ha tratado vastamente, aplicándoles a su interpretación 2 principios muy relevantes. El primero, aquel según el cual las cláusulas particulares tienen preeminencia en su aplicación respecto de las generales. Es decir, idóneas, suficientes, claras. Implica una clara aplicación del principio de la buena fe que debe primar en todas las relaciones jurídicas y que en el derecho argentino fueron incorporados en el artículo 1198 por obra de las reformas de la Ley 17.711. Estos principios jurisprudenciales han sido receptados por Código Civil y Comercial en los artículos 986 y 987, que analizaremos en el punto siguiente. En relación a las cláusulas abusivas que recaen sobre estos contratos, nada se encontraba regulado en la especie, en tanto que, siendo que el Código Civil y Comercial las regula separadamente, comprende la materia de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el artículo 988, dado que tiene por no escritas las cláusulas abusivas, y allí se reproducen 2 cláusulas abiertas: la actualmente contemplada para regular los contratos de consumo en el artículo 37 de la Ley del Consumidor, aún vigente, y una tercera cláusula, la llamada cláusula sorpresiva, es decir, aquella cláusula que normalmente no integra el contenido de los contratos por adhesión y que, por tanto, no sería dable de esperar en este tipo de negociación. Estas resultan de por sí abusivas, pero la característica fundamental es la sorpresa que no le permite al cocontratante evaluar los riesgos o consecuencias del contrato, pues no hay antecedentes en ello, lo que genera una pérdida de la relación de equivalencia. Esta segunda especie, al igual que la tercera a continuación mencionaremos, son producto de la contratación en masa o en serie, es decir, de la gran cantidad de negocios de una misma especie que se celebran con distintos contratantes y que, para acelerar tiempos y... Ay, dámelo por favor. Y abaratar los costos, tienen lugar a través de condiciones generales o sujetos a cláusulas predispuestas. Estos contratos resultan de suma utilidad para la vida moderna, pues permiten que se lleven a cabo una gran cantidad de negocios a más bajo costo. Es lo que se denomina disminución del costo de transacción, según la teoría del análisis económico del derecho o Economic Analysis of Law. En relación a la tercera categoría a la que nos venimos refiriendo, nos hallamos ante los contratos de consumo.
Ellos, las más altas de las veces, se encontrarán configurados mediante contratos por adhesión a condiciones generales predispuestas, pero se diferencian de los anteriores en que estos últimos, una de las partes es consumidor o usuario, en los términos del artículo primero de la Ley 24.240, en tanto que el otro es proveedor en los términos del artículo 2 de dicha ley, ambos artículos sustituidos por la Ley 26.361. El Código Civil y Comercial de la Nación y los contratos de consumo. El capítulo primero del título tercero relativo a los contratos de consumo dispone sobre la relación de consumo. Contrato de consumo. El artículo 1093 es el que califica el contrato de consumo como aquel celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente con una empresa productora de bienes o prestadoras de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. La relación de consumo. Por su parte, el propio Código Civil y Comercial, en su artículo 1092, delimita el concepto de consumidor, refiriéndolo a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, equiparando a este a quien, sin ser parte de la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Mientras que el artículo 1092, en su primera parte, define la relación de consumo como el vínculo jurídico entre el proveedor y un consumidor, al igual que el artículo 3 de la Ley 24.240. De los puestos surge que se mantiene el requisito sustancial del concepto sustentado por la ley mencionada y su reforma refiriéndose al destinatario final, modificándose en parte el artículo primero de la Ley 26.361, el que extendía su aplicación a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo, por lo cual, de este modo, se excluye al consumidor expuesto. La referencia a los bienes o servicios en general otorga la amplitud necesaria para la aplicación de las normas de consumo. Una reforma que traía el proyecto y creemos bien excluida lo ha estado en la versión final sancionada. Era el párrafo que refería al uso o consumo siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial o artesanal o profesional, pues en definitiva el elemento que aúna todo el contenido del concepto está dado por el destino final al que hacíamos referencia, sin importar la posible vinculación con la actividad del individuo, para que le resulten aplicables las disposiciones del consumidor, lo que mantiene la puerta abierta para que quienes ejercen actividades comerciales, industriales, artesanales o profesionales y el destino final del uso o consumo esté vinculado a esa actividad, resulten alcanzados por las normas de protección de consumidores. ¿Cuál es la interpretación? Por todos es sabido que el paradigma del derecho del consumo es la protección al consumidor, dispuesta en la Constitución Nacional en el artículo 42 y en la Ley del Consumidor. Los contratos de consumo generalmente se celebran mediante la utilización de contratos de adhesión o sujetos a condiciones generales negociales, los cuales permiten la libertad de negociación del contenido del contrato por parte del contratante débil del negocio, sino que en cambio solo le permiten aceptar o rechazar la oferta propuesta por su contraparte. Esta situación de desigualdad en el plano negocial se repara mediante la creación de otras desigualdades que en el plano de la interpretación del contrato resultan de las disposiciones del artículo 3 y el artículo 37 de la Ley de Consumo. Conforme el primero, en caso de dudas sobre la interpretación de los principios que establece la ley, se estará a la más favorable del consumidor, en tanto que el segundo dispone como pautas de interpretación del contrato la aplicación del principio de la buena fe y la aplicación del principio favor debilis, según el cual la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable al consumidor y en caso de dudas sobre el alcance de su obligación se estará a la menos gravosa para éste. Interpretación del contrato de consumo. En relación con la interpretación de estos contratos, por su parte, el artículo 1095 del Código Civil y Comercial establece que el contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa.
El ámbito de aplicación. Así, conforme el artículo 1096, se dispone que todas las normas de la sección referente a las prácticas abusivas, como la segunda correspondiente a la información y publicidad dirigida a los consumidores, resulta aplicable, tal como lo adelantamos, a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, sean consumidores o no. Información y publicidad dirigida a los consumidores. La sección segunda refiere a la información y publicidad dirigida a los consumidores usuarios. Información. Así el artículo 1100 es correlato de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 26.361, que modifica la Ley 24.240. La publicidad. El artículo 1101 regula sobre la publicidad prohibida, mientras que los artículos 1102 establecen las acciones que otorgan legitimación a los consumidores o usuarios, en caso de verse afectados por dicha publicidad prohibida. La publicidad prohibida en los puntos A y B creemos resulta de una introducción al error, que como tal obsta el consentimiento válido y violenta la buena fe, en tanto que la prohibida, en el punto C, violenta la buena fe, atenta contra el principio antidiscriminatorio que protege al consumidor o usuario y encuentra fuente en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Efectos de la publicidad. En tanto que el artículo 1103 regula los efectos de la publicidad, estableciendo que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión no tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente, esta disposición concordante con el artículo 8 de la Ley 24.240, conforme la cual el contenido de la publicidad integra el contrato. Modalidades especiales. El capítulo 3 del título 3 regula las modalidades especiales de la contratación con el consumidor. En dicho capítulo, dos normas que resultan muy relevantes, especialmente en la contratación bancaria con el consumidor, son los artículos 1106 y 1107 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tratan la contratación por medios electrónicos y la información que se le debe suministrar al consumidor o usuario en su caso. Así, el artículo 1106 dispone que siempre que en este código o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar. Dicha disposición equipara los medios de contratación electrónica con el contrato escrito. En tanto, el artículo 1107 dispone que si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo y para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. Requisitos que deben reunir las cláusulas. El artículo 985 establece los requisitos que deben reunir las cláusulas generales predispuestas de los contratos de adhesión y las cláusulas de los contratos de consumo, por remisión expresa, para que resulten oponibles a su contratante débil. Y estos son que deben ser comprensibles y autosuficientes. El primer aspecto hace no solo a la buena fe, que debe primar en todas las relaciones jurídicas, sino y especialmente al consentimiento válido requerido, pues no puede prestar consentimiento quien desconoce o le resulta incomprensible aquello sobre lo que consiente. La autosuficiencia, por su parte, resulta de suma relevancia en todos los contratos de adhesión, como en los contratos con consumidores, pues lo que suele hacerse con cierta asiduidad es invocar un instrumento jurídico al cual el contratante débil no tiene acceso, resulta de difícil acceso para éste, situación que se requiere evitar admitiendo la tacha de abusividad. En tanto que el artículo 987 dispone sobre el otro principio de interpretación aplicable a los contratos de adhesión a condiciones generales negociables y por remisión expresa a los contratos de consumo, también utilizado por la jurisprudencia, y es aquel según el cual las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente. Ello resulta así, pues el predisponente ha contado con los medios y posibilidades técnicas, jurídicas, para formular la cláusula en forma clara, por lo que se lo sanciona interpretando la cláusula ambigua en su contra. Esta regla de interpretación, denominada contra preferentem o favorem debilis, resulta una aplicación clara del principio de la buena fe del que el Código propugna, entre otros en los artículos 9 y 961.
La regla general, el concepto de cláusula abusiva se incorpora a nuestro derecho a través de la disposición del artículo 1119 del capítulo 4 del título 3 del Código Civil y Comercial, referido a las cláusulas abusivas en los contratos de consumo. El mismo dispone que, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor. Por lo que el elemento central para la configuración de las cláusulas abusivas es que importa un verdadero desequilibrio entre los derechos y obligaciones que de ella emanan, en detrimento de la parte negocialmente más débil. Aunque no se debe tratar de cualquier desequilibrio, sino de aquel que resulte manifiesto en el contrato, la cláusula abusiva, por tanto, importa una desnaturalización del vínculo obligacional, que violenta como tal la buena fe que debe primar en toda relación jurídica y que, por tanto, no requiere prueba de la mala fe, pues para nosotros la sola existencia del desequilibrio del vínculo obligacional en detrimento del débil del negocio importa de por sí una prueba clara de la mala fe, ello en función del ejercicio ilegítimo de la posición dominante que se demuestra con la configuración de la cláusula abusiva. Control de incorporación. En tanto, el artículo 1118 establece que las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas, aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor. Esta disposición resulta aclaratoria al artículo 1119, que conceptualiza el concepto de cláusula abusiva, por lo que no resulta relevante a los efectos de determinar la abusividad de una cláusula la negociación individual o aprobación por parte del consumidor. Ello pues, lo que se evita justamente es el ejercicio del abuso de la posición dominante en contra del contratante débil del negocio, es decir, que mediante la utilización de argucias contra éste se violente la buena fe contractual. En tanto, el artículo 1074 regula la interpretación de los contratos conexos, disponiendo que los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. La norma tiene por finalidad lograr una interpretación común y conjunta del grupo de contratos, pues estos persiguen un fin y una función económica conjunta, lo que resulta innegable. Los efectos que surgen de la conexividad contractual están dispuestos en el artículo 1075, que establece que un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de las obligaciones ajenas a su contrato. La segunda parte del artículo en cuestión dispone que, atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. Conforme el artículo 1075, se trata de los contratos conexos como un todo instrumental, es decir, como un solo instrumento jurídico que le permite al contratante oponerlas al servicio, lo que suele denominarse PAC, sobre todo cuando ello no resulta de una necesidad real del consumidor, sino más bien de una creada por el proveedor. Control judicial. Por último, el artículo 1122 regula el sistema de control judicial de las cláusulas abusivas, disponiendo al respecto que se rige sin perjuicio por lo dispuesto en la ley especial por las siguientes reglas: la aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas no obsta el control. B. Las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas. C. Si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no, puede subsistir sin comprometer su finalidad. D. Cuando se prueba una situación jurídica abusiva derivada de contratos conexos, el juez debe aplicar lo dispuesto en el artículo 1075. Por último, el artículo dispone sobre la situación jurídica abusiva en los contratos conexos, estableciendo la aplicación de la solución contenida en el artículo 1075. Es decir, se tratará a los contratos conexos como grupo contractual conexo, por lo que si se determina una situación jurídica abusiva, determinándose la abusividad de alguna o algunas cláusulas que requieran integrar el contrato, se debe tener en mira el conjunto de contratos en totalidad sin afectar el fin económico común. Para cerrar el artículo, como colofón, dice: el Código Civil y Comercial le otorga especial relevancia a la relación y los contratos de consumo por el tratamiento que les brinda en el título tercero, a los que erige como una verdadera tercera categoría contractual dentro de la teoría general de los contratos.
Las normas que regulan la relación y el contrato de consumo en el Código Civil y Comercial resultan una plasmación legislativa derivada de la norma constitucional del artículo 42 e importan un avance significativo, pues si bien las disposiciones incorporadas en la Ley 24.240 y sus modificatorias significaron regular dicha materia, sin embargo, su incorporación sistemática en un código otorga mayor perdurabilidad, como así también mayor conocimiento y fuerza de aplicabilidad por parte de todos los operadores jurídicos. Muchas gracias, doctora, por la lectura del artículo de la professora Esther Ferris. Eu gostaria, permite, professor José Gabriel, de fazer, aproveitando aos alunos o slide que está projetado, né, na pantalla, na tela. Reparem que no direito argentino existe um conceito de cláusula abusiva na lei consumerista. O nosso código, ele não tem conceito de cláusula abusiva, ele tem uma enumeração no artigo 51 do CDC das cláusulas abusivas, que são, obviamente, nulas de pleno direito, por violarem, por atentarem contra direitos básicos do consumidor, fundamentalmente a vulnerabilidade, né? Mas nós podemos extrair desse conceito de cláusula abusiva, ou seja, aquela que contraria os fins que a lei teve em mente ao reconhecer algum direito, no caso, algum direito do consumidor, ou excede os limites impostos pela boa-fé moral e os bons costumes. O inciso 4 do artigo 51 do CDC, ele vincula também a questão da abusividade às cláusulas que disponham contrariamente à boa-fé, né, não moral e os bons costumes, mas também em relação à equidade, e la buena fé também. Então, há uma semelhança nítida em relação a isso, né? Nós não temos, mais uma vez, esse conceito geral, mas nós temos enumeração. Por exemplo, as cláusulas que exonerem, que afastem a responsabilidade do fornecedor, são consideradas abusivas. Então, há realmente essa semelhança e, claro, que as cláusulas abusivas, elas são impostas e, consequentemente, elas põem o consumidor numa posição de vulnerabilidade e dependência contratual à parte mais forte, no caso, fornecedor. Então, é interessante essa análise de legislação comparada, a essência da boa-fé, a violação ao direito básico do consumidor está presente aqui na enumeração e lá no conceito de cláusula abusiva. Então, essa observação é importante para nós registrarmos essa semelhança no tratamento da cláusula abusiva no direito brasileiro e no direito argentino. Bom, vamos então agora passar a palavra, eu vou fazer uma apresentação para Dr. Ricardo Gavilan, né? Ricardo Gavilan, que irá tratar sobre a regulação da atividade empresarial no Mercosul, a regulação da atividade empresarial no Mercosul, desafios e perspectivas. Apresentando o Dr. Ricardo Gavilan, seu currículo vitae, professor abogado Ricardo René Gavilan Chamorro. O professor é advogado pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Asunción, la UNA, do Paraguai. É especialista e mestrando em Direito Civil e Comercial pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais, também da Universidade Nacional de Asunción. Tem pós-graduação em Direito e Instituições da União Europeia pela Universidade Complutense de Madrid, com bolsa da Fundación Carolina de Espanha. É especialista em didáctica universitária por la Dirección General de Posgrado del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. É professor responsável pela disciplina Direito da Integração na Faculdade de Direito e Ciências Sociais, também na Universidade Nacional de Assunção. É professor encarregado da disciplina Direito Mercantil 1, também na Faculdade Nacional de Assunção. Membro da Associación Americana de Derecho Internacional Privado e membro das Comisiones de Mercosur e União Europeia de la ASADIP. É consultor, é autor de vários livros, como Direito Internacional Privado e Direito da Integração, e o livro em homenagem a Roberto Ruiz Díaz Labrano,
con trabajo compraventa internacional de mercaderías en la actualidad, aproximación a una teoría general. Y es director de la Dirección de Sociedades de Gestión Colectiva de la Dirección Nacional de Propriedad Intelectual. Bom, então vamos a empezar la presentación del doctor Ricardo Gavilán. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted, profesor. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor inmerecido y un placer particular estar con todos ustedes el día de hoy, observando que estoy sentado nada más y nada menos que en el sillón que en algún momento perteneció al maestro Teixeira de Freitas, sí, que con su célebre esbozo ha servido de inspiración y de fuente para tantos códigos civiles en América Latina. Es para nosotros un gran sentido del honor y la responsabilidad estar aquí con ustedes. Comentarles a todos que mi portugués es malísimo, mi portuñol está ahí también, entonces en homenaje a los colegas hermanos brasileños, hablaré en un español lo más pausado posible, de manera a que me puedan entender. Bueno, el tema que yo he elegido para compartir entre nosotros el día de hoy es justamente la regulación de la actividad empresarial en el Mercosur. ¿Por qué he elegido este tema? He elegido este tema aprovechando justamente que todos los que estamos aquí presentes el día de hoy integramos el Mercosur de alguna u otra manera, sea como estados miembros o como estados asociados. ¿Por qué? Soy un convencido de que el proceso de integración regional conocido como Mercosur, Mercado Común del Sur, guarda una particular incidencia dentro de toda la actividad comercial que se celebra en la región. Tenemos un entramado de disposiciones en materia comercial en el Mercosur que justamente tienen un impacto dentro de todo ese intercambio comercial que se da en la región. Entonces creo que es interesante que todos un poco estemos observando y estudiando estas disposiciones que de alguna u otra manera harán más eficaz y más dinámico el tráfico mercantil. Bueno, tenemos que empezar por los antecedentes históricos necesariamente y posiblemente les voy a brindar una información que ya todos conocen, ¿verdad? El Mercosur es creado el 26 de marzo de 1991 en virtud del Tratado de Asunción. Se firma en la capital de la República del Paraguay este instrumento que es de alguna manera el acta de nacimiento, ¿verdad?, de nuestro proceso de integración, y lo suscriben Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Hoy en día sumamos un Estado miembro más, que es la República Bolivariana de Venezuela, y el Estado plurinacional de Bolivia, que justamente se encuentra ya en un proceso avanzado de adhesión al bloque regional. También el Mercosur tiene como estados asociados a Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam como estados asociados, y como estados observadores a los Estados Unidos de México y a Nueva Zelanda, como bien dije, en calidad de estados observadores. La calidad de estado observador, estado miembro, estado asociado justamente se da a las obligaciones asumidas en el proceso de integración y justamente a los instrumentos que vamos ratificando obviamente con sus obligaciones que las traen implícitas en este proceso de integración. ¿Qué es lo que pretendieron los Estados miembros al suscribir el Tratado de Asunción en el año 1991? De la lectura del artículo primero del Tratado de Asunción se desprende que dice: se denominará Mercado Común del Sur. Este mercado común, ¿qué es lo que va a implicar? La libre circulación de bienes, la libre circulación de servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias, la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. Se establecerá un arancel externo común
y se adoptará una política comercial común en relación a terceros países o agrupaciones de estados, y también la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados parte de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras partes que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los estados partes. El compromiso de los estados partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Bueno, definitivamente todo esto es lo que se quiere, lo que se pretende, no lo que es actualmente. Acá sí encontramos una brecha muy grande todavía entre el querer y el poder, o el querer y el ser. El Mercosur pretende ser un gran mercado común. Por más de que nosotros lo tengamos como denominación mercado común del sur, nosotros todavía no somos un mercado común. Somos una unión aduanera imperfecta. Entonces, justamente tenemos que ir avanzando en todos estos aspectos, ¿verdad?, de manera a justamente perfeccionar y llegar a ser efectivamente el mercado común que alcanzaron llegar justamente los propulsores de la idea de la integración Mercosur al suscribir el tratado en el año 91. Y habla de un montón de situaciones, de un montón de cuestiones y aspectos a ser abordados, como por ejemplo la reducción de las tarifas aduaneras, en la adopción de una política comercial común en relación a terceros países, un arancel externo común para los productos extrazona Mercosur. Así también habla de una política comercial común y de la adopción justamente de un criterio común para foros económicos comerciales, ya sean regionales o internacionales. Entonces vemos que todo esto tiene una particular incidencia dentro de todo el tráfico mercantil que se da justamente en toda la zona Mercosur. Para ahondar un poco más sobre este proceso de integración, ¿verdad?, a los efectos de ir haciendo ciertas precisiones técnicas, justamente sabemos todos que la estructura del Mercosur está compuesta tanto por órganos que tienen capacidad de decisión como órganos que son eminentemente consultivos. Los órganos con capacidad de decisión del Mercosur son el Consejo del Mercado Común, que es el que ejerce la titularidad de la personalidad jurídica del Mercosur, ejerce la representación del Mercosur. Entonces está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y los de Economía o su equivalente de cada estado parte. Pero en estos dos que vienen abajo son órganos ya con... Antes también cabe precisar que el Consejo del Mercado Común es el órgano político del Mercosur. El Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur son organismos de carácter ejecutivo que son efectivamente los que están encargados de velar justamente para que todos esos objetivos que vimos anteriormente en el artículo 1 del Tratado de Asunción se lleven adelante y justamente cumplan con el objetivo esperado. Justamente el Grupo Mercado Común, ¿verdad?, ahondando un poco más sobre este órgano Mercosur, dice que para el cumplimiento de sus fines podrá crear subgrupos de trabajo. O sea, para el Grupo Mercado Común debe proponer decisiones, debe elevar propuestas de decisiones al Consejo del Mercado Común justamente sobre distintos temas, ¿verdad? En materia comercial, que es a la que a nosotros nos interesa, justamente para que este órgano pueda elevar esas propuestas de decisiones al órgano superior, crea subgrupos de trabajo que justamente versan sobre diferentes materias, y son en materia comercial el subgrupo de trabajo 7 que habla sobre industria, el subgrupo de trabajo número 12 que habla sobre inversiones, el subgrupo de trabajo número 13 que habla sobre comercio electrónico,
y el seguimiento de la coyuntura económica y comercial, que es el subgrupo número 14, que obvié yo escribir ahí un error de imprenta. En este órgano, que es la Comisión de Comercio del Mercosur, es justamente donde se da el grueso de todas las disposiciones comerciales en materia Mercosur que se van adoptando en el seno del bloque regional. Justamente es el órgano encargado de asistir a su vez al Grupo Mercado Común. Vamos viendo justamente una relación de cooperación interna entre los distintos órganos decisorios del Mercosur, entre el Grupo Mercado Común y el Consejo, y a su vez la Comisión de Comercio con el Grupo Mercado Común. Compete velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados por los Estados partes para el funcionamiento de la Unión Aduanera, así como efectuar el seguimiento y revisar los temas y materias relacionados con las políticas comerciales comunes, con el comercio intra-Mercosur y con terceros países. Justamente esta delimitación de las funciones y de las competencias de la Comisión de Comercio del Mercosur se da justamente en virtud del artículo 16 del protocolo de Ouro Preto, que versa sobre la estructura institucional del Mercosur. El Consejo del Mercado Común y el Grupo Mercado Común son órganos que son creados por el Tratado de Asunción, más la Comisión de Comercio del Mercosur es creada por el protocolo de Ouro Preto. Este órgano también va creando comités técnicos sobre distintos temas, pero ya específicamente en materia comercial. Y vamos viendo que existen comités técnicos también por materia y versan sobre diversas cuestiones que hacen a la actividad comercial, como por ejemplo aranceles aduaneros, nomenclatura y clasificación de mercaderías, asuntos aduaneros, normas y disciplinas comerciales, políticas públicas que distorsionan la competitividad, defensa de la competencia, defensa del consumidor, comité de defensa comercial y salvaguardia. O sea, vemos que el abanico de cuestiones que van siendo abordados por la Comisión de Comercio del Mercosur justamente van versando sobre distintos aspectos que hacen a la actividad comercial. Desde la actividad aduanera justamente que incide en las tarifas que van a ser pagadas, ¿verdad?, en virtud de la exportación y la importación de mercaderías, justamente también sobre cuestiones que hacen a la defensa de la competencia, ¿verdad?, que es un tema que, así también como nos estaba explicando la profesora Noelia, ¿verdad?, son temas que están muy en boga y que van siendo abordados con mucho detenimiento en cada uno de los estados de la región, también en cuestiones que hacen a defensa del consumidor, y todas estas al final son cuestiones que inciden en el costo operativo de la actividad empresarial, y también incide justamente en cuestiones que hacen a la política del libre mercado y a una política de mayor competitividad dentro de todo el seno del bloque regional. ¿Qué es lo que espera el Mercosur? ¿Qué es lo que se pretende con el Mercosur? Esa es la gran pregunta. Lo que se pretende con el Mercosur es justamente avanzar hacia un espacio donde las mercaderías, donde los factores productivos, donde los servicios puedan ser intercambiados, puedan ser circulados en forma libre, en forma más fluida y con restricción paulatina y sistemática de cualquier tipo de traba, ya sea de orden arancelario o de paraarancelario, justamente que con todo eso podamos conseguir un desarrollo más armónico, más sistemático y por sobre todas las cosas más regular económicamente hablando de los estados parte, y de alguna manera reducir las asimetrías en nuestros países. Esto parece, justamente cuando nosotros hablamos, parece que estamos hablando de una gran entelequia, ¿verdad? Estamos hablando sobre una utopía, sobre cuestiones etéreas, inexistentes. Pero el espíritu justamente de una integración económica regional justamente
pretende todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Incluyen todo este tipo de cosas a las cuales nos estamos refiriendo. Por eso es que el proceso de integración Mercosur como tal representa un espacio de renunciamiento constante y profundo de cada uno de los estados hacia nuestras políticas proteccionistas, hacia nuestros intereses mezquinos comunes, para avanzar hacia el ideal de una integración más profunda que nos permita un desarrollo económico sustentado y regular por sobre todas las cosas. El Mercosur, así como cualquier otro proceso de integración, se centra en la actividad económica. Podemos hablar de cuestiones sociales, podemos hablar de cuestiones culturales, podemos hablar de cuestiones deportivas o de cualquier otra índole. Pero a nosotros lo que nos interesa hoy en día es justamente la actividad económica, la actividad comercial, ¿verdad? Creo que todos estamos aquí porque nos interesa por sobre todas las cosas la actividad comercial. Entonces vemos también dentro de todo este firmamento de disposiciones normativas, vemos un conjunto de disposiciones que hacen particularmente a la actividad comercial, como el Protocolo de Buenos Aires sobre promoción y protección de inversiones provenientes de estados no partes del Mercosur, que se suscribió en el año 1994. Este protocolo todavía no está plenamente vigente porque no lo han suscrito todos los estados partes del Mercosur. También el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual, justamente que versa sobre las normas aplicables a la jurisdicción competente en materia contractual en el seno del Mercosur. Esto hace a la contratación tanto civil como mercantil. El Protocolo de Europreto también relativo al Código Aduanero del Mercosur. El Protocolo de Asunción que no es lo mismo que el Tratado de Asunción, hacemos la aclaración correspondiente, sobre armonización de normas sobre propiedad intelectual en el Mercosur. Este protocolo de armonización de normas de propiedad intelectual abarca a las marcas, a las patentes, a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen. Esto tiene una particular relevancia justamente en todo lo que hace a la actividad de propiedad intelectual dentro de nuestra región. Después vemos algunos más, ¿verdad? Que es el protocolo de fortaleza sobre defensa de la competencia, que tampoco está plenamente vigente, faltan algunas ratificaciones. El acuerdo de Buenos Aires sobre arbitraje comercial internacional del Mercosur, ¿verdad? Este es un acuerdo muy poco conocido dentro de nuestro sistema y justamente hace a una opción que se le da a los sujetos particulares, entre paréntesis, empresarios de la zona Mercosur, justamente para que puedan solucionar o puedan dirimir sus controversias dentro de un sistema de arbitraje comercial en materia del Mercosur, que no es lo mismo que llevar la controversia a la jurisdicción del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, que es otra cosa. La declaración sociolaboral del Mercosur, que también hace a cuestiones que inciden dentro de la actividad empresarial. Entonces, ese es un poco, junto con algunos otros, ¿verdad? Este es el derecho originario del Mercosur en materia comercial, y después vemos el derecho derivado, justamente, que ya hace a las decisiones del Consejo del Mercado Común, a las resoluciones del Grupo Mercado Común y a las directivas o recomendaciones de la Comisión de Comercio, justamente todo este conjunto de disposiciones normativas hace el entramado normativo del Mercosur en materia comercial. Y así también como contamos con una variedad de disposiciones normativas en el Mercosur relativas a la actividad empresarial, vemos también que se ha creado todo un espacio de solución de controversias en el Mercosur cuando justamente producto de la relación y de los vínculos jurídico-comerciales se dan controversias.
poseemos hoy en día el protocolo de Olivos, que habla sobre solución de controversias en el Mercosur, justamente que vemos que inicia desde una negociación directa entre los Estados partes hasta llegar a la jurisdicción del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, que es el órgano superior en materia de solución de controversias. El Tribunal Permanente de Revisión ya ha emitido algunos laudos y opiniones consultivas justamente en materia mercantil, en materia comercial, ¿verdad?, que han sido sometidas a su conocimiento y jurisdicción. Entonces, también el protocolo de Olivos, y tengo entendido que otra colega va a hablar después en forma más puntual sobre estas cuestiones, también incluye